Esta historia fue escrita por María Granata. El bichito de luz sin luz. El mismo día que empezó el verano, 10 bichitos de luz llegaron, muy agitados, a la cueva del doctor Escarabajo y le dijeron: «Tirintín, que es el hermano menor de Tirintón, no puede encender su luz». ¿Qué clase de bicho es? Preguntó el escarabajo, que era doctor por ser el único escarabajo del mundo que tenía barba. ¡Un bicho de luz igual que nosotros!, exclamaron los 10 al mismo tiempo. El escarabajo se puso serio como un elefante enojado y dijo: ¡No puede ser! Si dejó de dar luz, ya no es más bicho de luz, es solamente bicho. Los 10 se miraron muy acongojados y todos pensaron lo mismo. Lo mejor era que él lo viera antes de que el problema se complicara más, porque podía ocurrir que de un momento a otro el pobre Tirintín dejara de ser bicho. Y era preciso apurarse. Se fueron a buscarlo y, como el mismo viento que los llevó, después los trajo. Estuvieron de regreso en 12 segundos, justo el tiempo que duró el estornudo de una ovejita a la que acababan de cortarle la lana. Todos pusieron cara de preocupados. El escarabajo dio 3 vueltas alrededor de Tirintín y dijo: Enfermo no está, porque cuando un bicho de luz se enferma, empieza a chisporrotear. Y este no chisporrotea. Y muerto no está, porque cuando un bicho de luz está muerto, habla al revés. Y este habla al derecho. Se lo quedó observando y cuando se disponía a decirle qué tenía que hacer, no pudo porque el viento le voló todo lo que sabía y también la barba. De modo que el escarabajo dejó de ser doctor y por lo tanto nada podía recetarle al infortunado Tirintín. Lo que hizo fue buscar su barba por todos lados, pero no la encontró porque la barba se había ido a otro país. ¿Qué podemos hacer?, se preguntaron los 10 bichitos de luz, mirando fijamente el cielo por si de pronto a algún pájaro se le caía una buena idea que ellos pudieran aprovechar. Pero no cayó nada, ni una lluvia que les refrescara la imaginación, y estuvieron de acuerdo en que lo más importante era no desanimarse. Por fin, uno de ellos empezó a girar como un trompo, de tan alegre que se puso, seguro de haber encontrado la solución. «¡Te vas a marear!», le gritaron. Y el que giraba contestó: «Ya sé quién salvará a Tirintín». Y ese mismo día a Tirintín lo llevaron a que lo viera el pájaro bobo, que es el más inteligente de todos. El pájaro bobo entendía mucho de electricidad, tal vez porque uno de sus abuelos se había hecho el nido dentro de un relámpago. Lo miró al bichito de arriba abajo, de este a oeste, y dijo: «Lo mejor será ponerle una pila». Una liebre de la vecindad que hacía los mandados les trajo 2 cables y una pila, y el pájaro bobo hizo la conexión. No cabe duda de que era realmente un pájaro electricista, porque Tirintín empezó a encenderse y apagarse según su voluntad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, exclamaron todos. El pájaro bobo levantó una pata y saludó abriendo las alas, y tan contento estaba que le empezó a chisporrotear el pico. Enseguida, poniendo cara de científico, anunció: «¡Está salvado!». «Entonces hay que hacer una gran fiesta», propusieron los 10 bichitos de luz. «Una fiesta que dure todo el verano. Y para que haya música, vamos a invitar a las chicharras». De pronto se oyó una vocecita apenada. Era Tirintín, que decía: «No estoy salvado. Puedo encenderme, pero no puedo volar. La pila es muy pesada». Lo cierto es que nadie había pensado en eso. De la alegría no quedó nada, ni un pedacito de alegría, ni una burbuja, ni una lucecita. Nunca hubo en el mundo bichitos de luz que se sintieran más tristes. Uno de ellos trató de consolar a Tirintín. «No importa que no des luz al volar, puedes encenderte cuando estás en el suelo».
Es claro, afirmó el pájaro bobo. Puedes dejar la pila sobre el pasto, siempre en el mismo lugar. Yo les enseñaré a hacer la conexión. Si Tirití quiere volar, que vuele apagado. Y si quiere encenderse, que se quede inmóvil, atado a la pila. ¡No!, solicitó el pobre bichito. ¡Quiero volar encendido! Todos se pusieron a pensar. De pronto, uno que tenía la nariz anaranjada propuso: Que la pila se la lleve un pájaro. Es claro. aceptaron todos. Hay que buscar un pájaro acompañante. Fácil no era, porque los pájaros o vuelan solos o lo hacen con sus parientes. ¿Cómo encontrar uno que quisiera andar por el cielo en compañía de un bicho? Y más llevando tal carga. Si por lo menos la pila hubiera tenido el peso de un pastito, de un pétalo pequeño. Pensaron en un hornero, pero enseguida cambiaron de parecer, porque se necesitaba un ave robusta, y se decidieron por una paloma gorda que los saludaba siempre muy cumplida, y se fueron todos a su nido para pedirle el favor. La paloma gorda aceptó de inmediato y, como era muy educada, le sirvió tacitas de néctar, y después cargó sobre su lomo la pila conectada a Tirintín. Durante medio minuto, Tirintín voló encendido, tan feliz que daba una luz brillante y de colores. Poco después, los cables se le soltaron. Volvieron a probar, y a poco de estar por el aire, la pila se cayó al suelo y provocó una gran confusión adentro de un hormiguero. Y todos comprendieron que esa no era la solución. Tirintín se puso pálido y triste, y estuvo así una semana, hasta que una culebrita amiga le dijo: Yo te voy a ayudar. Lo llevó a su cueva y le dio una velita recién encendida, tan fina como un alfiler. Lo importante es que la agarres con fuerza mientras estés volando, le aconsejó. Pero esta luz no sale de mí, dijo el bichito. Lo sé, sin embargo, una luz que te ayuda a vivir también es hermosa, tanto como la que se encendía en tu cuerpo. Él pareció conformarse. ¿y si el viento me la apaga? Se alarmó de pronto. Eso no es nada. Tengo 100 cajitas de fósforos. Si el viento te la apaga, no tienes más que bajar y te enciendo la velita. Tirintín pensó que tendría que pasarse las noches subiendo y bajando, pero no dijo nada y salió de allí esperanzado. En cuanto oscureció, empezó a volar apretando la velita encendida y por un momento tuvo la ilusión de su propia luz. No había viento. Es que el viento se había ido a visitar a su bisabuela, Doña Tormenta, que había ido a pasar unos días en la montaña. Me parece que solo podré salir las noches serenas, pensó el bichito de luz. De todos modos, era una felicidad andar de nuevo por el aire como una estrella voladora, bailar entre las plantas e iluminarles el caminito a las hormiguitas que llegan tarde a su casa. Tirintín dio vueltas y vueltas, sosteniendo con todas sus fuerzas la velita tan fina como un alfiler. Y cuando descendía un momento al pasto, tenía mucho cuidado porque esa llamita podía quemarles las antenas a las mariposas dormidas o incendiarle los bigotes a los conejos. Pero sucedió algo en lo que nadie había pensado. De improviso, Tirintín tuvo la sensación de una quemadura. En sus alas y en sus patitas ardían pequeñísimas gotas de cera derretida. Lo primero que hizo fue soltar la velita y después anduvo de aquí para allá en el cielo como si alguien lo tironeara cabeza abajo, volando al revés, hasta que gritó: ¡ay, me quemo! Para aliviarse, estuvo una semana sumergido en una taza de té. Los 10 bichitos de luz que querían ayudarlo no se resignaron y fueron a consultarla a la comadre Urraca, lo que sabía mucho porque una vez se había dado un lápiz con el que se habían escrito cosas muy importantes y todavía lo tenía en el buche.
Tirintín, que es el hermano menor de Tirintón, no puede encender su luz, le dijeron. Y además le informaron lo que él había intentado con la pila y la velita. Y un pensamiento se le cayó al suelo y nadie lo pudo encontrar. Seguramente alguno de ellos lo pisó sin querer. Y de pronto tuvo otra idea que por suerte no se le cayó. Y dijo: Tirintín podrá volver a ser luminoso si vuela solamente en las noches de luna llena, llevando un espejito. La luz de la luna brillará en el espejito y parecerá que esa luz sale de él. Sin más explicaciones, la comadre Urraca buscó en su escondite lleno de objetos relucientes y sacó de allí un espejito redondo del tamaño de un garbanzo hervido. Por suerte, esa noche había luna llena. Tirintín voló con su espejito sosteniéndolo con gran cuidado como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Visto desde la tierra, parecía dar luz propia. Él se sentía feliz. No necesitaba pájaro acompañante, ya que el espejito estaba muy liviano y por otra parte no corría el riesgo de quemarse como cuando anduvo con la velita. Voló y voló tan entusiasmado que se alejó bastante. Estaba cerca de un bosque cuando vio un cuervo. Buenas noches, le dijo Tirintín un poco asustado. Cada instante parecía más negro. Lo miró enfurecido y le gritó: ¡devuélveme enseguida el pedacito de cuervo que me sacaste! ¡Yo no te saqué nada! Lo que ocurre es que este es un espejo y un pedacito tuyo se está reflejando en él. Pero el cuervo, que no entendía nada de espejos, empezó a perseguirlo para arrebatárselo, creyendo que era un trozo de su plumaje y de su carne, y para salvarse, Tirintín tuvo que esconderse detrás de un pajarraco. Y cuando el pajarraco se dio vuelta, vio en el espejo un pedacito de pajarraco tan feo que se llevó un gran susto y empezó a chillar, atrayendo a todos los pajarracos medios desplumados y con los picos torcidos que quisieron atacar a Tirintín. El espejito cayó al suelo y él pudo ponerse a salvo entre las plumas de un búho, y en cuanto el búho puso cara de estar pensando en cosas muy importantes, abandonó el bosque en dirección a una pradera. Ya no quedaba nada que intentar. El doctor Escarabajo, el pájaro bobo, la culebrita y la comadre Urraca habían tenido buena voluntad, es cierto, pero él continuaba apagado. Buscó por todos los rincones de su ser para ver si le quedaba una esperanza y no encontró ninguna. Y no era cosa de ponerse a preguntar quién le podía prestar una esperanza o al menos un pedacito. Bajó despaciosamente y se hizo un lugarcito en el pasto. Pese a que la noche era de verano, él sentía frío. Era un frío que se había formado en su corazón, en el que no cabía más que una gotita de sangre. Oyó el cuchicheo de las pequeñas raíces que de noche se vuelven parlanchinas y poco después se quedó dormido. Empezó la claridad del día. Tirintín miró al sol y fue como si lo viera por primera vez. Dejó de sentir frío y se puso a volar. Cuando Tirintín llegó al cielo ya era mediodía. Lo que le resultó más difícil fue atravesar una llovizna nadando, una de esas lluviecitas de verano que duran el tiempo que se necesita para contarse los dedos de la mano. Y después todo fue fácil, porque el cielo estaba muy limpio, sin un papel, sin una hoja seca. Por fin llegó. El sol tenía un color más dorado, un color bien redondo. ¡Buen día!, le dijo el bichito de luz. He sabido que el sol oye todas las voces del mundo, pero como ese día tenía las orejas caídas, no oyó la vocecita de Tirintín. El bichito lo saludó 35 veces, casi a los gritos, y convencido de que el sol no lo oiría, fue acercándose más y más hasta que al fin lo tocó. Y menos mal que los bichitos de luz no pican. ¿Alguien viene de visita?, preguntó el sol, que es muy atento. Sí, yo, Tirintín. Una vez presentado, el bichito le contó lo que le sucedía y como el sol se mostraba muy interesado, lo informó sobre las pruebas que había hecho con la pila, la velita y el espejito. ¿Qué debo hacer?, le preguntó con ansiedad.
Pídeme lo que necesites. Solo uno sabe lo que realmente necesita, le contestó el sol. Tirintín vaciló un poco. Después dijo: quiero un pedacito tuyo tan chiquito que no se te note que te lo sacaste. No vaya a ser cosa que te quede un agujero. Y como el sol estaba formado por infinidad de pedacitos de sol, no le costó nada darle al bichito uno del tamaño que tiene un grano de alpiste antes de ser comido por un pájaro. Y Tirintín, después de agradecérselo con toda su alma de bichito, se despidió del sol con unas palabras muy hermosas. Cuando necesites que yo te dé algo de mí, no tienes más que venir a pedírmelo. ¡Ah! Me olvidaba. Mi dirección es esta. Cuevita número 5, cerca de un charco que en primavera se llena de pastos. Eso sí, tal vez en la cuevita no puedas entrar, pero no importa, nos sentaremos en el pasto. El sol le agradeció muy conmovido y por su intermedio les mandó saludos a todos los animalitos de la tierra. Mientras regresaba, Tirintín sentía que el pedacito de sol que traía iba penetrando en su cuerpo para siempre. Durmió la siesta en una nube y volvió a la tierra una noche de mucho calor, y todos los bichitos de luz fueron a recibirlo, admirados porque daba una luz maravillosa, intensa y dorada, la del pedacito de sol que traía en su cuerpo y la que salía de su corazón, porque la felicidad también da luz. Y como siempre, las historias llegan a su final, y en este caso, el bichito irradiando el sol por su colita.